Gracias por seguir en el mejor noticiero regional de Colombia. Y una firma caleña de abogados logró que después de 8 años el Ministerio de Salud reglamentara la afiliación de voluntarios de primera respuesta a la administradora de riesgos laborales. El Consejo de Estado le dio la razón a la firma caleña de abogados BTL Legal Group tras presentar una acción constitucional para exigir que el Ministerio de Salud reglamentara la afiliación de más de 50.000 voluntarios que pertenecen a la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, a la aseguradora de riesgos laborales. Esta acción constitucional se instaura alrededor de la desprotección de los voluntarios vinculados al Subsistema Nacional de Primera Respuesta, quienes en el desarrollo de las actividades que de manera libre y sin remuneración alguna ejecutan para prevenir y atender emergencias y desastres, se exponen de manera permanente a múltiples riesgos que amenazan con afectar su integridad física. La Ley 1505 del 2012 creó una garantía para que estos miembros voluntarios fueran afiliados a riesgos laborales. Sin embargo, esta protección quedó condicionada a que en 6 meses el Ministerio de Salud reglamentara la forma en la que debía hacerse la vinculación. Dado que esa obligación se incumplió, la firma caleña adelantó esta acción constitucional. Esto es un gran respaldo para la labor del voluntariado de primera respuesta en el país. Con toda seguridad, para las entidades que formamos parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, nos permitirá fortalecer nuestra presencia en actividades misionales y de carácter humanitario y de emergencias a lo largo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar en este espacio, por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos a quienes están conectados y a quienes se están conectando en este momento. La idea de este conversatorio es que podamos revisar un poco el decreto 1809 del año 2020, a través del cual se reglamentó la afiliación de los voluntarios activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Los vamos a estar acompañando Lina Fernández y quien les habla, Lorena Pérez. Nosotras somos abogadas de BTL Legal Group, pertenecemos al área de riesgos laborales y estaremos con ustedes alrededor de este espacio. Los invitamos entonces que si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, la pueden ir haciendo y dejando en sus comentarios y al final de nuestra intervención tendremos un espacio dedicado a responder y absolver aquellas inquietudes y quizás entre todos poder ir construyendo este conversatorio alrededor de lo que es el decreto 1809 del año 2020. Este decreto fue expedido el 31 de diciembre del año pasado y surge como respuesta a una orden judicial que se profiere por parte del Consejo de Estado en virtud de una acción constitucional de cumplimiento que interpuso BTL Legal Group en el año 2019. Es así entonces como el Ministerio de Salud termina reglamentando aquellas condiciones de afiliación y cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de todos aquellos voluntarios vinculados, activos y acreditados como parte del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. El decreto 1809 del año 2020 entra entonces a formar parte del decreto 780 del año 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud. Antecedentes de la norma. En el año 2012 se expide la ley 1505, a través de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta.
Recuerden ustedes entonces que este subsistema de voluntarios, forma parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres que hoy conocemos como el Sistema para la Gestión del Riesgo de Desastres. En el parágrafo 1 del artículo 9 establece esta ley 1505, entre otros beneficios y estímulos para el voluntario, que en un término de 6 meses el gobierno iba a reglamentar las condiciones de afiliación y cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. La norma es expedida el 5 de enero del año 2012, es decir, que para el mes de julio de ese año ya se debía tener claridad acerca de cuáles eran esas reglas de afiliación y cotización de los voluntarios al Sistema General de Riesgos Laborales. Junto con ello, en el mismo año, en el mes de julio, se expide la Ley 1562 del año 2012, a través de la cual se modifica el decreto 1295 de 1994, norma a través de la cual se reglamentaba el Sistema General de Riesgos Laborales. Y entonces en el numeral 7 del artículo 2, donde se establecen quiénes son los afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales, el numeral 7 de este artículo, de manera específica, indica que todos los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta serían entonces beneficiarios de esta afiliación, es decir, que de manera obligatoria todos los miembros activos debían estar afiliados. Y ya teníamos entonces desde el mes de enero que la ley 1505 nos decía que efectivamente los voluntarios debían estar afiliados al sistema de riesgos laborales, pero que esas condiciones o esas reglas de afiliación y cotización estarían pendientes por reglamentarse en el término máximo de 6 meses. No obstante, fueron pasando los años, casi 8 años después, finalmente se reglamenta como resultado, repito, de un fallo que hace el Consejo de Estado, una sentencia emitida por la sección 5ª del Consejo de Estado, dentro de una acción constitucional que interpuso BTL Legal Group. ¿Qué es una acción de cumplimiento? A la luz del artículo 87 de nuestra Constitución Política, es el mecanismo que tiene cualquier ciudadano para solicitarle a una entidad que cumpla con una obligación cuando ha sido renuente al cumplimiento de la misma. Esta acción constitucional fue desarrollada a través de la Ley 393 de 1997 y básicamente es el mecanismo judicial idóneo para haberle exigido al Ministerio de Salud y Protección Social que reglamentara esas condiciones, pues obedecía a una obligación que desde el año 2012 estaba pendiente por cumplir. Uno de los requisitos para que proceda la acción constitucional, claramente, es el incumplimiento y la renuencia por parte de esa entidad a cumplir con ese mandato o con ese imperativo legal que ya existe en virtud de alguna orden previa, como era en este caso la ley 1505. Entonces existía esa obligación, existía ese imperativo, pero el ministerio había sido renuente al cumplimiento de la misma, tal como pudo establecerse a lo largo de todo este trámite que como abogados empezamos a realizar y que en su momento, en el mes de diciembre del año 2018, se le solicita formalmente al ministerio que por favor cumpla con su obligación reglamentaria, dando una respuesta un poco evasiva al cumplimiento de la misma. ¿Por qué una acción de tutela no sería el mecanismo idóneo para reclamar o exigir el cumplimiento de esta obligación? Porque recuerden ustedes que la acción de tutela es un mecanismo judicial para reclamar el amparo de derechos fundamentales. En este caso era entonces la acción de cumplimiento, ese mecanismo judicial idóneo, y fue el que finalmente se terminó interponiendo para que se ordenara el cumplimiento por parte del ministerio. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción constitucional, no obstante se interpuso el recurso de impugnación y termina la sección 5ª del Consejo de Estado ordenando revocar esa decisión y en consecuencia ordenándole al Ministerio de Salud y Protección Social que cumpla con su función reglamentaria y establezca entonces cuáles son esas reglas de afiliación y cotización ante el Sistema General de Riesgos Laborales de todos aquellos voluntarios activos pertenecientes al Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Antes de entrar en materia, a revisar un poco cuáles son esas reglas, nos parece importante que partamos de definir unos conceptos básicos que nos van a dar la claridad suficiente para entender entonces cómo funcionan estas nuevas condiciones.
Lo primero, recordemos que el Subsistema Nacional de Primera Respuesta es el conjunto de entidades que se encargan de realizar acciones voluntarias de primera respuesta a nivel nacional. Acciones voluntarias de primera respuesta ¿frente a qué? Frente a la atención y prevención de desastres, de emergencias o de eventos antrópicos. ¿Cuáles son esas entidades que en conjunto se cargan de hacer estas acciones voluntarias? Pues todas aquellas que hayan sido autorizadas por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Hoy por hoy contamos con la Defensa Civil Colombiana, con los cuerpos de bomberos y con la Cruz Roja Colombiana. Esas son entonces las entidades del subsistema. Cuando hablamos de voluntario, a la luz de la Ley 720 del año 2001, que en su momento fue reglamentada por el Decreto 4290 del 2005, entendemos que voluntario es toda persona natural que de manera libre, sin remuneración alguna, sin subordinación de carácter laboral, ofrece su tiempo, ofrece su trabajo y su talento para construir el bien común y en aras de atender, de prevenir una emergencia, un desastre, una calamidad. Ese es el concepto que tenemos de voluntario a la luz de nuestra normatividad vigente y por lo tanto entonces, como tal, debemos entender a todas aquellas personas que se vinculan a estas entidades que forman parte del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Vamos a ver entonces ahora a continuación que esas reglas nos hablan de voluntarios vinculados al subsistema, pero también nos van a hablar de voluntarios vinculados activos, acreditados o convocados. Entonces aquí es muy importante que empecemos a diferenciar esos conceptos. Cuando hablamos de un voluntario vinculado activo al subsistema, son esos voluntarios que pertenecen a las entidades que ya hemos mencionado y que por lo tanto forman parte de esa base de datos que administra la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Este voluntario activo, y es activo porque está en esa base de datos, entendemos que está acreditado en la medida en que pertenece a la base de datos y como tal lo consideramos activo. Es decir, finalmente el pertenecer a esta base de datos y estar activo como tal es lo que acredita la vinculación o la calidad del voluntario como parte de las entidades. Y finalmente se puede ser un voluntario activo y acreditado, pero la norma nos va a hablar también de voluntarios convocados. Son estos voluntarios activos y acreditados que son llamados a atender una emergencia, una calamidad, un desastre, un evento puntual, en virtud de un hecho generador. Ese hecho generador, la norma lo ha definido entonces como ese evento, esa calamidad, ese desastre, esa emergencia que es necesario atender. Entonces, este voluntario activo y acreditado puede ser o no convocado a la atención de la emergencia y es frente a estas personas que recaen todos los beneficios que trae consigo el decreto 1809 y que vamos a ver a continuación. Así es, Lorena. Muy importante entonces reconocer que esta reglamentación que se ha expedido en Colombia, pues claramente tiene la vocación de garantizar una protección a miles de voluntarios del Subsistema Nacional de Primera Respuesta que antes de la expedición de la norma y sin tener esas reglas de juego claras, pues no tenían una cobertura en materia de riesgos laborales. ¿Qué es importante entonces de este decreto? Por supuesto que aquellos eventos, aquellas contingencias que se presenten dentro del escenario de esas actividades de atención y prevención de desastres y o emergencias, pues hoy van a tener una cobertura por parte de ese Sistema General de Riesgos Laborales, es decir, aquellos accidentes de trabajo y enfermedades laborales que antes no contaban con protección y que no garantizaban ciertas, valga la redundancia, ciertas garantías a ese trabajador y eventualmente a su familia, hoy se van a tener una vez pues la norma entre a regir, como más adelante lo vamos a expresar. Y esto es muy importante porque antes, digamos que ante la ausencia de una reglamentación y al no tener esas reglas de juego claras, significaba entonces que había una desprotección frente a la ocurrencia de un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, lo que claramente no solo llevaba o
o traía consigo consecuencias sobre la salud y la integridad de ese voluntario que, prestando esa importante labor para el país, se accidentaba o era diagnosticado con una enfermedad, sino que también eso traía consecuencias a nivel familiar, porque pensemos en un voluntario cuyo, digamos que su labor era el sustento de un hogar. Entonces, al no tener esa protección del sistema, pues claramente hay unas afectaciones cuando su propia vida e integridad se generaba o se afectaba. Y eso a su vez generaba consecuencias pues a nivel social, porque pensemos, puede ser un hogar a la luz de, digamos que de ciertas obligaciones y demás, pues un hogar vulnerable a no poder asumir esas prestaciones o esas obligaciones que tenía a su cargo. Ahora entonces, ¿qué significa, habiendo visto esos antecedentes y la importancia de esta norma, qué significa entonces que los voluntarios tengan cobertura por parte del Sistema General de Riesgos Laborales? Pues que aquellos eventos que se presenten, es decir, el accidente de trabajo o el diagnóstico de la enfermedad laboral, van a ser cubiertos y protegidos, los efectos que de ahí se generan van a ser cubiertos por ese Sistema General de Riesgos Laborales. Y tenemos que tener muy en cuenta, pues, a la luz de la Ley 1562, Sistema General de Riesgos Laborales, qué es un accidente de trabajo, artículo 3º, y qué es una enfermedad laboral, artículo 4º. Una vez esos dos eventos se llegasen a manifestar, dependiendo de la situación y atendiendo a esa definición legal, la cobertura entonces se manifiesta en una protección a ese voluntario. Y la misma norma, el decreto 1809, nos dice que debemos remitirnos, pues claramente la norma no es tan precisa, nos indica entonces que debemos remitirnos a las normas que regulan esta materia que ya existen en Colombia, es decir, el decreto ley 1295 del año 94 y la ley 776 del año 2002, que nos dicen cuáles son esas prestaciones que ese trabajador accidentado, en este caso el voluntario accidentado o enfermo, va a recibir por parte del sistema. Tenemos así entonces que en Colombia el Sistema General de Riesgos Laborales percibe dos tipos de prestaciones, que son las prestaciones asistenciales, lo que ustedes ven en la parte izquierda, que es todo lo que el trabajador necesita para recuperar, en este caso, el vinculado, el voluntario, para recuperar su estado de salud, ojalá a un estado inicial. Y es todo el tema asistencial, todo el tema hospitalario, servicio odontológico, prótesis, órtesis, todo el tema de rehabilitación. Y por otro lado tenemos las prestaciones económicas reguladas en la ley 776 del año 2002, que son ciertas garantías que se le brindarían a ese voluntario frente a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa si el médico tratante determina que ese trabajador pues no puede prestar o el voluntario no puede prestar nuevamente ese servicio de manera temporal? Entonces, el sistema reconoce un subsidio por esa incapacidad temporal. Si es una situación que afecta a mayor medida su salud, pensemos, es calificado con una pérdida de la capacidad laboral de entre el 5 y el 49%, el sistema reconoce una indemnización por incapacidad permanente parcial. Una situación mucho más grave, cuando la pérdida de la capacidad laboral es igual o mayor al 50%, el sistema reconoce o reconocería al voluntario una pensión de invalidez, y si ocurre la muerte como consecuencia de ese accidente o esa enfermedad laboral, su familia tendría, si cumple con los requisitos prescritos en la ley 100, obtendría una pensión de sobrevivientes y, si es el caso, el auxilio funerario. Ahora pasemos entonces a mostrarles a ustedes cuáles son los pormenores y esas reglas de juego que este decreto nos trae. Tenemos entonces dos momentos. La norma nos habla de la afiliación y nos da unas condiciones particulares, y de la cotización. Tenemos entonces que la afiliación, que recuerden, es el elemento fundamental para efectos de que ese Sistema General de Riesgos Laborales proteja a ese afiliado puntualmente, es la cobertura lo que genera la afiliación. Entonces ahí tenemos quién es el responsable de esa afiliación, del voluntario activo y acreditado acorde a las definiciones que Lorena nos daba.
pues son las mismas entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta. Estas entidades hacen entonces la afiliación ante la ARL en la cual ellas ya estén previamente afiliadas. ¿Qué requisitos se necesitan pues, para poder ser afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales? Que yo sea mayor de edad, mayor de 18 años, que sea efectivamente un voluntario acreditado de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, cualquiera de ellos, que esté previamente afiliado al sistema de salud en cualquiera de sus regímenes, ya sea contributivo o régimen subsidiado. Adicionalmente, que yo cumpla o yo haya cumplido en mi calidad de voluntario con el proceso de formación y entrenamiento que ya sea Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja hayan determinado, y que adicionalmente esté yo registrado en la base única de datos de los voluntarios activos. Esos son los requisitos para efectos de la afiliación. Y finalmente tenemos el cómo se realiza o cómo se debería realizar esa afiliación. La norma nos dice que esas entidades del Subsistema Nacional de Primera Respuesta lo van a hacer por intermedio, ya sea del formulario único de afiliación y reporte de novedades, que está en un decreto establecido, o se va a hacer por el sistema de afiliación transaccional, que es una plataforma que está en proceso de operación. Por cualquiera de los dos medios se puede hacer esa afiliación. Muy importante reconocer la labor de los bomberos. La norma nos hace como un asterisco, nos subraya puntualmente. La afiliación de los bomberos voluntarios es permanente, mientras que para el resto va a depender del hecho generador para el cual ese voluntario sea convocado. Dependiendo de eso, va a ser la entidad del Subsistema Nacional de Primera Respuesta la que le diga a la ARL, esta persona está activa o está inactiva, e informar claramente apenas inicie y apenas se termine ese hecho generador. Debe informarlo de manera inmediata o al día hábil siguiente. Y muy importante entonces que, pues por supuesto, dentro de los procesos internos de las entidades del Subsistema Nacional de Primera Respuesta van a tener que hacerse ajustes dentro de esos protocolos de comunicación previamente establecidos o que no se han establecido, pero la idea es que los tengan para efectos de que se haga un reporte oportuno de esa convocatoria que se realiza y ese reporte pues que se debe hacer a la ARL. Recuerden que no hacerlo tiene unas consecuencias para la entidad del subsistema, y es que si no reporta de manera oportuna va a tener que asumir las prestaciones asistenciales y económicas que la ARL brindaría. Y ahora pasamos a un segundo momento, que es el pago correspondiente a la cotización, pago de los aportes. ¿Quién va a hacer entonces el pago? Son las mismas entidades encargadas de hacer la afiliación, es decir, las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta. Pasemos a ver entonces el cómo. Tenemos entonces que ese pago se va a hacer por intermedio de la planilla integrada de autoliquidación de aportes o PILA. El periodo de cotización no puede ser menor a un mes. El ingreso base de cotización sobre el cual se va a cotizar, es decir, sobre el cual yo voy a hacer el aporte al Sistema General de Riesgos Laborales, es sobre un salario mínimo legal mensual vigente, y atendiendo a lo que legalmente tenemos establecido, el nivel de riesgo sobre el cual yo voy a cotizar, recordemos que en riesgos laborales existe de 1 a 5, va a depender de la actividad que esté desempeñando el voluntario y adicionalmente de una tabla que es la tabla que trae consigo el decreto 1563 del año 2016, tabla de ocupaciones u oficios más representativos, que la encontramos en el anexo 2 del decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y adicionalmente, para que tengamos claro cómo funciona el tema de los recursos, de dónde vienen esos recursos para el pago de los aportes, pues tenemos que, si bien son las entidades de primera respuesta las que hacen la transferencia al dinero, a la ARL, previamente los recursos provienen del Ministerio del Interior, que mediante convenios hace
de alguna manera transfiere ese recurso al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres, y especialmente pues el fondo es manejado por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Este director es quien, por intermedio de acuerdos o convenios, gira o transfiere los recursos a las entidades del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Bueno, tenemos entonces las obligaciones de los voluntarios. Una primera obligación de los voluntarios es procurar el cuidado integral de su salud y en virtud de eso entonces participar activamente de todas las actividades de promoción y prevención que organice la entidad, es decir, la Defensa Civil, la Cruz Roja o el Cuerpo de Bomberos. ¿Esto qué significa? Que ese voluntario va a tener la obligación de acatar todas las instrucciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo estén ya establecidas dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propio de cada una de las entidades del subsistema. Consecuentemente, ese voluntario va a tener, entre muchas otras cosas, que usar de manera adecuada los elementos de protección personal que la entidad le suministre y acatar todas y cada una de las instrucciones y directrices que se impartan en procura de evitar un accidente o cualquier otra contingencia que pueda desarrollarse como consecuencia de la exposición a diversos factores de riesgo en el desarrollo de sus actividades. Si eventualmente el voluntario está vinculado mediante contrato de trabajo o mediante contrato de prestación de servicios a otra entidad, pues deberá informarle a ese empleador o contratante que ha sido convocado para atender una emergencia, un desastre, una calamidad, un evento específicamente, y ese empleador estará entonces en la obligación de conceder el permiso respectivo conforme las reglas que en esta materia ya se han desarrollado a la luz del Código Sustantivo del Trabajo. Obligaciones de las entidades. Y cuando hablamos de entidades, volvemos a recordar, estamos hablando tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Defensa Civil Colombiana o la Cruz Roja Colombiana. Esta entidad es la responsable, como lo veíamos hace un momento, de realizar todos los trámites administrativos para procurar la debida afiliación de los voluntarios que son activos y vinculados a esa entidad. ¿Afiliación a dónde? Pues al Sistema General de Riesgos Laborales. Y eso, como lo veíamos hace un momento, pues se logra mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación o reporte de novedades. También esta entidad será la responsable de pagar los aportes. Si bien es cierto, los recursos, como nos lo ha explicado Lina hace un momento, los recursos provienen en última instancia del Ministerio del Interior, es la entidad la responsable de hacer el pago y eso lo va a realizar mediante la PILA, que es la planilla de liquidación de aportes que también se utiliza para el pago de aportes de quienes sean, por ejemplo, trabajadores dependientes de las entidades. También será obligación de la entidad informar a la ARL cuando el voluntario es convocado. Esto pues para los voluntarios de la Cruz Roja o de la Defensa Civil, porque recuerden, como lo hemos visto ya, los voluntarios pertenecientes al Cuerpo de Bomberos por la naturaleza de la actividad que ellos desarrollan, pues tendrán una afiliación y una cobertura permanente. No obstante, quienes no son del Cuerpo de Bomberos, pero ostentan la calidad de voluntarios del subsistema, pues entonces esta entidad que los está convocando será la responsable de informarle a la entidad también a través del formulario de reporte de novedades. Si el voluntario llegase a sufrir algún evento que pueda llegar a considerarse o enmarcarse dentro de la definición de accidente de trabajo, por ejemplo, pues será esta entidad la responsable de notificar ese evento a la ARL. También será responsabilidad de la entidad incluir a los voluntarios dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en virtud de esto capacitarlos, brindarles los elementos de protección personal, estar verificando periódicamente que los voluntarios sí estén cumpliendo con todas estas directrices en procura del cuidado de su salud. Y finalmente será responsabilidad de las entidades informarle o presentar ante el Ministerio del Interior cuáles son esas necesidades presupuestales para que el Ministerio pueda entonces más adelante, como ya lo vamos a ver, dentro de sus obligaciones, incluir esas necesidades en su anteproyecto anual de presupuesto y con ello entonces poder destinar los recursos necesarios
y girarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, que básicamente el ministerio tiene dos funciones: identificar esas necesidades presupuestales y girar los recursos al Fondo Nacional. Listo, ahora pasamos entonces a las obligaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ella va a ser entonces la entidad encargada de administrar todo lo relacionado con la base de datos nacional de los voluntarios acreditados y activos, todo lo relacionado con el diseño, las reglas de validación, cómo se va a hacer el registro, todo eso, recepcionar también la información que les envíe las entidades del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, todo estará a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y por supuesto, como lo explicamos hace rato, va a ser la entidad que va a tener que hacer los trámites para efectos de hacer la transferencia de los recursos que provienen del Ministerio del Interior a las entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta. Y adicionalmente tenemos que, por supuesto, hay otro actor dentro del Sistema General de Riesgos Laborales y propiamente dentro de este decreto, y es la ARL. La ARL, entonces, donde el trabajador, en este caso, el voluntario sea afiliado en coordinación con la entidad del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, va a hacer todo lo relacionado, como ya lo hemos expresado, la afiliación y el registro de novedades que reporten esas entidades del subsistema, va a hacer la investigación de los accidentes que ocurran en el ejercicio de estas actividades de prevención y atención de desastres y o emergencias, y finalmente está encargada, como todas las ARL, de realizar actividades de promoción y prevención en materia de riesgos laborales. De manera particular, la norma nos menciona todo lo relacionado con la promoción de estilos de trabajo y vida saludables. Y para culminar, entonces, tenemos que esta norma trae un plazo para su implementación y nos dice que van a haber 6 meses a partir de la publicación de la norma, 31 de diciembre, en el cual estas entidades que acabamos de contarles a ustedes, pues van a tener ese tiempo para efectos de hacer los trámites correspondientes, de hacer los ajustes que necesiten. Plazo entonces que vencería el 30 de junio de este año. Quiere decir ello que a partir del 1 de julio del año 2021 la norma estaría rigiendo ya a cabalidad. Bueno, muchas gracias, y ahora sí entonces damos paso a las preguntas que pueda haber al respecto, los comentarios. Vamos a revisar qué tanto nos han escrito vía, pues en línea. Agradecerles, esperamos de verdad que podamos contribuir en la construcción y en la interpretación de esta norma, que entendemos es nueva y es muy reciente, y aunque quizás pueda tener algunos vacíos, pues la idea es que en este espacio podamos de alguna manera también responder a esas interpretaciones que pueda haber al respecto. Entonces, bueno, vamos a revisar. Tenemos entonces una primera pregunta y es la siguiente. ¿Este beneficio solo se ve reflejado cuando estemos en servicio o funcionará también en nuestro diario vivir? Bueno, para quien hace la pregunta, lo primero que debemos tener claro es que justamente lo que busca la norma es brindar una cobertura frente a los posibles riesgos laborales que se deriven de la prestación de las actividades en procura de la atención y prevención de cualquier emergencia o desastre. Por lo tanto, en un primer instancia o en un primer momento, la ARL no tendría por qué, si nos vamos además a todo el marco legal que rige nuestro Sistema General de Riesgos Laborales, la ARL no tendría por qué entrar a cubrir otro tipo de riesgo que no se asocie con el desarrollo de estas actividades. No obstante,
es importante que tengamos en cuenta que la misma ley 1505 del año 2012, en ese mismo artículo, cuando nos habla de la protección ante cualquier evento que se desarrolle en la prestación del servicio, también nos habla de que los voluntarios van a tener un beneficio y es poder ser priorizados en la afiliación al sistema de salud del régimen subsidiado, que es lo que conocemos coloquialmente o comúnmente como el famoso SISBEN. Entonces, ese voluntario que quizás no esté empleado, que no tenga cómo estar afiliado al régimen contributivo en salud, tendrá el beneficio de ser priorizado al momento de afiliarse al régimen subsidiado y por lo tanto estaría cubierto frente a cualquier otra contingencia que ocurra por fuera de la prestación del servicio o pues del desarrollo de estas actividades de prevención y atención de emergencias o desastres. Bueno. Tenemos una adicional, creo que es complementaria a la pregunta que hicieron y es, como comprendo, sería entonces actos de servicio dependiendo de la función que esté realizando. Entonces, acorde a lo que Lorena les acaba de explicar, claramente está asociado a aquellos riesgos laborales, es decir, al accidente de trabajo y a la enfermedad laboral que se presente en ejercicio de las actividades de prevención y atención de emergencias y o desastres. Exactamente. Bueno, por acá hay otra pregunta. ¿Cómo podemos iniciar el proceso de afiliación de los voluntarios? Lo primero, tener claridad que es la entidad quien hace ese trámite administrativo de afiliación. Cuando hablamos de entidades, pues quizás ya lo tenemos claro, pero no está de más recordarlo. Cruz Roja, Defensa Civil o Cuerpo de Bomberos, es quien hace ese trámite administrativo y se hace a través del formulario que se tenga para la afiliación ante la respectiva ARL y sería ante la misma ARL que ya tenga la entidad para sus trabajadores. Entonces, básicamente, ese proceso de afiliación es un tema netamente administrativo. No obstante, tengamos en cuenta algo, y es que tenemos 6 meses para ajustarnos, tanto las entidades como el ministerio, aún los operadores de pila, porque todo esto va a requerir unas herramientas tecnológicas, unas herramientas administrativas, y tenemos estos 6 meses hasta el 30 de junio. Por lo tanto, en estos 6 meses posiblemente vamos a tener quizás acercamiento a través de las ARLs a las que ya pertenezcamos, donde de pronto nos vayan instruyendo acerca de esas especificaciones administrativas o técnicas que deben ser tenidas en cuenta al momento de diligenciar este formulario. Pero básicamente la afiliación se logra por medio del diligenciamiento del formulario de afiliación que se tenga. Tenemos otra pregunta y es, ¿un voluntario que labore en una empresa igualmente puede ser vinculado a la ARL? Y la respuesta es sí. Miren que la cobertura es diferente, ¿no? Pensemos que tenemos el voluntario que, no sé, es administrador de empresas y labora para otra organización de carácter privado. Y ahí, pues, claramente su empleador debe cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social integral, es decir, tener a esa persona vinculada al sistema de pensiones, al sistema general de riesgos laborales y al sistema de salud. Pero resulta que adicionalmente, pues, como una decisión de esa persona, presta esa importante labor para el país en materia de atención de emergencias y o desastres. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Digamos que no hay una prohibición, podemos tener ambas ARLs, pero miren que la cobertura en materia de riesgos laborales va a ser diferente, porque para el caso de, pensemos, el trabajo que yo presto, la labor que presto como administrador de empresas, pues el accidente de trabajo y la enfermedad laboral es asociado a esa actividad que yo estoy prestando. Por otro lado, si yo estoy desarrollando esa actividad como voluntario, la ARL me va a cubrir aquellas contingencias que se presenten específicamente en la atención y prevención de desastres y o emergencias. Entonces, la respuesta es sí, y atendiendo a dos labores totalmente diferentes. Y de pronto, Lina, como para complementar, que esto también puede generar duda en quienes han hecho esta pregunta, porque estoy viendo que varias personas han preguntado lo mismo, puede llegar a pasar entonces que esa persona
que está actuando como voluntaria, pero que a su vez también es trabajadora dependiente o aún trabajador independiente, termine con 2 ARLs, porque puede hacer que su empleador tenga una ARL completamente diferente a la ARL a la cual está afiliada la entidad del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Entonces, ¿va a ser válida que esa persona finalmente tenga 2 ARLs? La respuesta es sí, así como también pudiera pasar, y salgámonos un momento de este escenario y pensemos en una persona que tenga 2 empleadores, ¿sí? Entonces, ¿sería válido que esa persona teniendo 2 empleadores tenga 2 ARLs? La respuesta sería sí. Entonces, ese trabajador dependiente, que a su vez es voluntario, va a estar afiliado a la ARL de esa entidad, no obstante, quizás tenga cobertura en virtud de su trabajo con otra administradora de riesgos laborales, pero entonces esta ARL de la entidad cubrirá únicamente los eventos, como ya lo dijiste, que puedan llegar a materializarse única y exclusivamente en el desarrollo de la actividad de prevención o atención de emergencias, desastres o eventos antrópicos. Tenemos otra pregunta y yo creo que va de la mano de esa respuesta que nos diste, Lorena, y es, ¿a quién nos podemos dirigir para las afiliaciones de manera puntual? Bueno, es la entidad la que se dirige a su ARL a hacer ese trámite administrativo en su momento, pero repetimos, esto iniciará ya vigencia únicamente a partir del 1 de julio. Entre otras cosas, y creo que ya lo hemos dicho, pero que vale la pena, entre otras cosas porque, por ejemplo, en este momento, listo, podemos hacer la afiliación, convocamos a un voluntario, somos, no sé, Defensa Civil, convocamos a un voluntario para un hecho específico, para una emergencia específica, tenemos luego que hacer la cotización. En este momento la pila no tiene o todavía no ha sido ajustada para que podamos hacer la cotización únicamente del voluntario a riesgos laborales, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía están en ese proceso de ajuste y de implementación para poder ser una realidad. Pero entonces, en su momento, a partir del 1 de julio, será con las ARLs de las entidades a quien podamos dirigirnos para hacer todo ese proceso de afiliación. Bueno, por acá preguntan que si las ARLs tienen conocimiento del decreto. Pues suponemos que sí. Es un decreto que se expidió el 31 de diciembre del año 2020, ya fue publicado en el Diario Oficial, así que pues todos los que estamos inmersos en este mundo de los riesgos laborales, pues deben tener conocimiento de la norma. Tenemos bueno, aquí, dale. Tenemos otra pregunta y es, para el personal que trabaja con un cuerpo de bomberos y está afiliado a la ARL, ¿el ministerio asumirá también el pago de este o lo seguirá asumiendo la institución por el riesgo que conllevan las actividades diarias dentro de la institución? Bueno, ahí recordemos que la norma aplica únicamente para los voluntarios. Si estamos hablando de personas que están vinculadas directamente con las entidades en calidad de trabajadores, pues la norma viene siendo la misma, la que siempre ha reglamentado, y es que en virtud de ese contrato de trabajo o de ese vínculo contractual que tenga, será la entidad en su calidad de empleador quien realice toda la afiliación y cotización del sistema. Ahora bien, como bien lo sabemos, los cuerpos de bomberos pueden ser cuerpos oficiales, pueden ser cuerpos voluntarios. Entonces, si estamos hablando de cuerpos oficiales, la norma es la que siempre ha venido reglamentando, la que siempre se ha venido estableciendo, y será el cuerpo de bomberos quien afilie y cotice la seguridad social de estos bomberos que están vinculados directamente con la compañía, que no son voluntarios. Y los recursos pues provienen directamente de la entidad. Mientras que lo que estamos revisando hoy es únicamente para los voluntarios, quienes no tienen un vínculo contractual formal con la entidad. Para ellos, entonces, los recursos sí provienen del Ministerio del Interior. Dice, soy voluntaria y trabajo en una empresa privada con afiliación a mi ARL, pero si sufro una lesión en una actividad como voluntaria, esa incapacidad, ¿cómo se paga? Gracias por la atención y respuesta. Bueno, ese es un escenario bien complejo. ¿Por qué? Porque las prestaciones económicas se brindarán conforme sea la afiliación. Me explico.
Si estamos hablando de que somos voluntarios, en virtud de este ejercicio que estamos haciendo de manera libre, pues nos van a afiliar al sistema de riesgos laborales, específicamente a la ARL de la entidad, pero la base de cotización va a ser un salario mínimo. Por ende, las prestaciones económicas que se lleguen a derivar del evento que eventualmente sufra en la ejecución de estas actividades se reconocerán sobre la base de un salario mínimo, porque esa es la base de cotización al sistema y por el cual nos están dando cobertura ante ese evento que sufrió. Y entonces quien hace la pregunta dirá, venga, pero es que yo finalmente como trabajadora dependiente al sistema no cotizo por un salario, sino que cotizo, no sé, por 5 salarios mínimos. Entonces ahí quizás vaya a haber un detrimento en mis ingresos porque finalmente me están reconociendo unas prestaciones económicas sobre la base de un salario mínimo cuando en virtud de mi trabajo remunerado yo cotizo el sistema sobre una base diferente. Esa es una dificultad que tenemos y no solamente con esta norma, sino que también lo podemos extrapolar a la forma en que funciona el sistema con otros trabajadores. Y vuelvo al ejemplo, olvidándonos un momento del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. ¿Y qué pasa con esa persona que tiene 2 o 3 contratos de trabajo con diferentes empresas y finalmente tiene un evento que lo incapacita o por qué no lo invalida en la prestación del servicio de un empleador? ¿Quién responderá? La ARL, la cual está afiliada con ese empleador, porque fue en virtud de ese servicio que sufrió esa invalidez. Nada tiene que ver los otros empleadores ni las otras ARLs. Entonces, de igual manera, ocurriría acá con los voluntarios. Tenemos otro, creo que es comentario, creo yo, y se debe esperar a que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre defina las bases de datos, el cómo transferirá los recursos a través de cada dirección nacional de cada organismo de socorro y a su vez a cada entidad municipal, y la respuesta es sí. Recuerden que esos 6 meses que la misma norma da, pues claramente hay unos ajustes que hay que realizar, y uno de ellos y una de las entidades obligadas es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, claramente, ella va a tener que hacer unos ajustes, va a tener que crear la base, digamos que como la estructura, el programa, por decirlo así, para efectos de que ahí se pueda utilizar esa plataforma y subir toda la información que venga de las direcciones de las entidades del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Entonces, sí, estaríamos a la espera de que se creen esas plataformas o digamos, o la herramienta tecnológica que se vaya a utilizar para poder entonces llevar a cabo lo que la norma misma está diciendo. Entonces tendríamos 6 meses, recordemos que se vencerían el 30 de junio de este año. Bueno, dice, ¿qué ARL se espera que asuma esta responsabilidad? ¿Ya se sabe o aún estamos a la espera? Todas las ARLs conforme sea la afiliación que tenga cada una de estas entidades, ¿sí? Entonces, si Defensa Civil tiene como ARL AXX, pues será esa ARL la que va a responder. Si Bomberos tiene como ARL, bueno, cualquiera de los cuerpos de bomberos tiene como ARL AXY, pues será esa ARL la que va a responder. Entonces, la norma aplica a todas las ARLs conforme estén afiliadas las respectivas entidades del subsistema. Dice, los bomberos tenemos unas funciones específicas dictadas por la Ley 1575 de 2012. ¿Qué pasaría si estamos en una emergencia no contemplada en esta ley, como apoyos o cortes de árboles, etcétera? Bueno, si bien es cierto, la Ley 1575 de alguna manera define y da los lineamientos para la actuación de los bomberos, tenemos que tener claro que finalmente lo que nos está diciendo el decreto 1809 es que los voluntarios, y aquí no solamente estamos hablando de bomberos, y creo que con esto contesto algunas de las preguntas que he ido leyendo ya, no solamente estamos hablando de bomberos, estamos hablando de voluntarios de la Cruz Roja, estamos hablando de voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todos estos voluntarios del Subsistema Nacional de Primera Respuesta van a tener cobertura por parte del Sistema General de Riesgos Laborales si llegan a sufrir un evento en desarrollo de las actividades que en procura de la atención o prevención de emergencias, desastres o eventos antrópicos se realicen. Y aquí es muy importante entonces también que nos remitamos a la definición de accidente de trabajo, porque el mismo decreto 1809 ya nos está diciendo
que para entender la cobertura y la aplicación de la norma tenemos que también referirnos o remitirnos a esa definición que ya tenemos en la ley 1562 del año 2012. Y entonces cuando nos hablan de accidente de trabajo en la ley 1562, nos dicen que es todo aquello que ocurre de manera repentina, por causa, con ocasión o bajo la subordinación del trabajo y que genera en la persona una lesión. Es decir, que si hay que atender una emergencia, independientemente de que esté o no esté dentro de la lista que se enumera como funciones del cuerpo de bomberos, pero eso se entiende como una emergencia en la cual tuvo que actuar ese voluntario vinculado al cuerpo de bomberos, pues en un principio o en estricto sentido debería reconocerse como tal, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando esa actividad que se considera de apoyo para la atención de la emergencia corresponde efectivamente a esa primera fase de atención humanitaria, porque el mismo decreto 1809 sí nos hace la claridad de que la norma aplicará únicamente para las actividades de atención, prevención en la fase humanitaria, ¿listo? Si estamos hablando de apoyos ya de reconstrucción, de rehabilitación como parte de las actividades voluntarias que se desarrollan, pues ahí sí ya no tendríamos una cobertura. Tenemos otra pregunta y es: las emergencias no avisan, son eventos súbitos, por tanto, ¿habrá tal velocidad en la ARL para reconocer que un voluntario accidentado que fallece le sea reconocido el servicio? Entonces, mire que ahí es muy importante el primer paso para efectos de que la ARL conozca de la situación, que por supuesto la misma entidad del subsistema, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja, haga el reporte oportuno, porque de esa manera, piénsenlo así, de alguna manera yo activo a la ARL y le digo, mire, allá eventualmente puede pasar algo, esté pendiente. Si pasa algo, entonces, mediante esos protocolos de comunicación, pues yo informaré, mire, ocurrió el evento, un accidente laboral frente al voluntario X. Entonces, la misma entidad, pues, deberá comunicarse con la ARL para que entonces se le garantice esas prestaciones asistenciales que les informamos hace rato que el sistema reconoce, y si es el caso, que sea la misma ARL la que reconozca las prestaciones económicas. Entonces, miren que es muy importante ese reporte oportuno que se haga a la misma aseguradora o administradora, perdón, de riesgos laborales. Muy importante ese protocolo de comunicación y que la información, pues, del evento que está ocurriendo en campo, pensémoslo así, se traslada a la entidad y que la entidad haga el reporte oportuno o la información oportuna de que algo ocurrió. Bueno, ¿que se aplica para los voluntarios de la Defensa Civil? La respuesta es sí. Defensa Civil, Cruz Roja, cuerpos de bomberos voluntarios. Dice, algunos bomberos en cuerpos de bomberos voluntarios estamos por nómina dentro de un horario. ¿Qué pasa cuando a pesar del contrato desarrollamos horas voluntarias, mínimo 300 horas anuales? ¿Qué pasa con el tiempo fuera del horario laboral? Muy interesante. Tendríamos que mirar esas horas voluntarias que se están haciendo, bajo qué entendido se realizan. Es decir, estamos hablando quizás de horas extras que voluntariamente estoy desarrollando, o efectivamente por fuera de mi jornada laboral estoy entregando una acción voluntaria sin remuneración alguna destinada a continuar atendiendo emergencias. Si la respuesta es sí, o sea, no estamos hablando de horas extras voluntarias, sino que estamos hablando de un trabajo que de manera libre y responsable estoy entregando como voluntario, pues tendríamos entonces que revisarlo con ese cuerpo de bomberos y con esa entidad hasta dónde se está entendiendo así esta doble calidad como bombero vinculado laboralmente o como bombero vinculado en calidad de voluntario. Y si se está aceptando esta doble calidad, pues claramente tendríamos que revisar en este segundo escenario la cobertura del sistema por parte del decreto 1809. Pero es una respuesta que estamos dando desde acá, desde lo que nos están contando y de lo que podemos estar suponiendo, pero sería muy interesante a quien hace la pregunta poder revisarlo de manera puntual y específica. ¿En qué calidad y bajo qué naturaleza, bajo qué relación con aquiescencias de la entidad se está haciendo? Es decir, la entidad lo está autorizando y es algo normal o
o es sencillamente algo que en el día a día se viene desarrollando sin que previamente se haya considerado y estudiado todos los pormenores de este actuar. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué pasa si después del 31 de julio no se da aplicabilidad? Pues mire que lo primero tenemos un plazo, ¿no? Tenemos un plazo de implementación y lo que seguramente tanto ustedes, las personas que nos acompañan como nosotros, es que, digamos que pensando en el principio de la buena fe, pues que las normas se den y se cumplan. Por supuesto, ese es digamos que el primer escenario que tenemos y aspiramos a que la norma efectivamente se dé cumplimiento. Y de ahí en adelante, pues es bastante, digamos que bastante complejo. Yo creo que ya vendrían algunas otras acciones legales, si es el caso, pero yo creo que lo que primero esperamos, tanto las personas que nos acompañan como nosotros, al pues hacer parte de este proceso de la generación de la norma, es que en últimas, pues las entidades que están obligadas a acatarlo, por supuesto, cumplan y den cabalidad a todas esas disposiciones legales que están ahí en ese decreto. No sé, Lorena, si tengas algo adicional. No, totalmente de acuerdo. Para las personas que laboran con otra organización, ¿aplicaría la incapacidad por accidente no laboral y entraría a cubrir la EPS de esta persona? No. O sea, porque estaríamos obteniendo un beneficio por parte del mismo sistema en dos vías. Si bien es cierto, la EPS administra el subsistema de salud y la ARL administra el subsistema de riesgos laborales, finalmente ambas forman parte del sistema de seguridad social integral. Y justamente lo que estamos mirando aquí es que si se materializa una contingencia en desarrollo de estas actividades, pues para eso va a estar el sistema general de riesgos laborales que lo va a cubrir. No tendríamos cómo acudir a la EPS porque en definitiva no fue una contingencia de origen común y recordemos que las EPS administran únicamente este tipo de contingencias, las que no son de origen laboral. Entonces, no se podría acudir a la EPS. Tenemos otra pregunta y es, bueno, dice, hola, las ARL tienen un recurso que le llamamos retorno, que es un porcentaje que corresponde según el dinero de pago de ARL. Y ese retorno se hace en actividades de capacitación, de promoción y prevención y muchas otras cosas. Con esta nueva figura, ¿se tiene también este retorno para actividades en las instituciones? Sí, la reinversión está reglamentada en la Ley 1562 del año 2012 y le aplica a todas aquellas empresas que están afiliadas. En este caso, las entidades estarían afiliadas y por lo tanto, en principio, lo que tenemos que decir es que sí, que también aplicaría la reinversión. No obstante, tendríamos que esperar en estos 6 meses. Recuerden que las ARLs también forman parte de las entidades que terminan involucradas en la implementación del decreto 1809, o sea que tenemos que esperar en estos 6 meses cómo van a responder las ARLs al respecto, pero en principio, a la luz de la ley 1562 del año 2012, también tendrían que hacer una reinversión en virtud de los aportes que se están, valga la redundancia, aportando, o de las cotizaciones que se están realizando al sistema. Dice, eso obligaría a las instituciones voluntarias a que cuenten con un sistema de gestión con el fin de velar por promoción y prevención. Absolutamente sí, y me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque es que aún cuando el decreto 1809 del año 2020 todavía no existiera, es que recuerden que aquí simplemente nos está reglamentando las condiciones de afiliación y cotización. No obstante, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya debería tenerse con aplicación o con implementación y cobertura a los voluntarios. Recordemos cuál es la finalidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es ayudarnos a anticiparnos a la materialización de un riesgo laboral y esa anticipación se logra por medio del conocimiento, el control y la intervención del riesgo. Y estos voluntarios afiliados o no al sistema hoy, 2 de febrero del año 2021, pues van a estar expuestos en el desarrollo de sus actividades a unos riesgos que le pueden llegar a generar un evento. Entonces, la respuesta es absolutamente sí. Tienen que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta afiliación de los voluntarios
¿Y el reporte de los casos de accidentes afectaría los indicadores de los sistemas de gestión en cuanto a accidentalidad y enfermedad? Sí. Aquí nace la pregunta. Bajo la pregunta anterior, si tenemos un sistema de gestión, pues vamos a tener que tener indicadores que nos midan la estructura, el proceso y el resultado del sistema, y dentro de esos indicadores que nos miden el resultado, vamos a tener que medir la frecuencia, la severidad de la accidentalidad, así como la incidencia, la prevalencia y demás. Y los voluntarios terminan siendo parte de ese sistema de gestión. Entonces, la respuesta es sí. Recordemos que dentro de los indicadores de SST que nos acaba de mencionar Lorena, y acorde a la pregunta, pues yo no solamente tengo que incluir a mis trabajadores propiamente, sino a todas aquellas personas que de alguna manera, digamos que influencien sobre mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el sistema, al tener cobertura sobre los voluntarios, pues claramente generaría entonces esa repercusión, por decirlo de alguna manera. Dice, la reclamación de las prestaciones económicas directamente la realizaría el voluntario. A quien hace la pregunta, la obligación de realizar los trámites administrativos de afiliación es de la entidad. Por lo tanto, la entidad termina siendo ante la ARL el aportante, y en virtud de ello, como aportante, tendría todas las otras obligaciones. Tanto así que el mismo decreto 1809 nos establece que es la entidad la encargada de reportar la ocurrencia del evento, no de la calamidad ni de la emergencia, sino del presunto accidente de trabajo que pudo haber sufrido ese voluntario. O sea que en ese orden de ideas, pues sería la entidad. En principio es lo que consideramos. Recordemos que la norma está muy reciente y que en su proceso de implementación pueden salir muchas otras cosas. Entonces, en principio, con lo que tenemos hasta hoy, lo que te podemos decir, Gabriela, es que sí, tendría que ser esa entidad, no el voluntario directamente, sino la entidad. Pero esperemos en estos 6 meses si salen unas reglas diferentes. ¿Y por qué sería la entidad? Por lo que te digo, porque es la entidad la que figura como aportante ante la ARL, o sea que como aportante se derivan todas las otras obligaciones que se tienen en procura de la afiliación al sistema. Tenemos otra pregunta y es, ¿cuál será el acompañamiento de la ARL en el tema de prevención? Entonces, a la luz del 1809, si somos así puntuales, nos dice que las ARL, en coordinación con las entidades del subsistema, van a tener que brindar las mismas actividades que están establecidas en el Sistema General de Riesgos Laborales, es decir, Decreto Ley 1295 con las modificaciones de la Ley 1562. Y de manera puntual, esta norma nos dice pues todo lo relacionado con el fomento y la promoción de estilos de trabajo y vida saludable es lo que ellas van a, digamos que de alguna manera van a contribuir para efectos de que esas actividades de prevención y promoción pues también lleguen y se apliquen a los voluntarios. Entonces digamos que ahí hay como una similitud y de manera puntual está esa obligación que les acabo de comentar. Aquí estoy viendo algo, perdón, antes de que sigamos con las otras preguntas, una aclaración que hacen, y es que la reglamentación establece que en bomberos, para poder mantener activo, entiendo que los bomberos de los cuerpos oficiales, para poder mantener activo, tienen que hacer 300 horas voluntarias, laboren o no en la institución. Entonces eso nos cambia un poco el escenario de la respuesta que previamente habíamos realizado, y claramente sí, tocaría entrar a revisar puntualmente si esto es así, si la norma lo establece y tenemos que confesar, bueno, principalmente yo que soy quien está haciendo esta intervención, tengo que confesar que no lo conozco. En lo que he revisado de la ley de bomberos, por ejemplo, esa puntualidad y esa reglamentación no la he visto. Tendríamos que revisar muy bien hasta dónde lo establece la norma, y si así lo establece la norma, entonces, ¿cuál sería la cobertura? ¿Como dependiente o como voluntario? Pero claramente, al salir el decreto 1809, se abre bastante las posibilidades de que esas horas voluntarias que quizás antes no estaban siendo reconocidas, pues ahora entren a reconocerse, porque lo estaríamos mirando como esas acciones que de manera libre y responsable se ofrecen, pero que también se están ofreciendo en virtud de una reglamentación previa. Entonces, es para revisar un poco la norma. A Diego, que es quien, no sé si fue quien hizo inicialmente la pregunta, pero que ahorita está haciendo la aclaración, pues lo podemos revisar entonces. Bueno, la otra pregunta que veo por acá es,
Ah, no, esa ya la hicimos. Dice, para calificar profesionalidad de me imagino que es accidentes de trabajo, se tendrá en cuenta preexistencias. Bueno, aquí aplican exactamente las mismas reglas de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral que tenemos en cualquier otro escenario. Por lo tanto, para poder determinar si el evento corresponde o no a un evento dentro de la definición de accidente de trabajo, lo que tenemos que hacer es irnos a revisar esa definición del artículo 2 de la ley 1562 del año 2012. Causa, ocasión o subordinación de manera repentina genera un daño. ¿Listo? Esa es la definición. Si ese evento se enmarca dentro de estas características que nos establece la definición de la ley 1562, se considerará entonces como un accidente de trabajo. Ahora bien, ese accidente puede o no puede generar secuelas y ya será bajo un criterio médico y justamente dentro de ese proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, quizás, donde se determine si ese evento dejó o no secuelas o si el padecimiento actual de esa persona corresponde a unas preexistencias. Entonces nos tendríamos que ir a un caso muy específico y seguirnos valiendo de las reglas que existen al respecto para la calificación de los eventos y pérdida de capacidad laboral. Entonces es una pregunta que no podemos contestar, depende de muchas circunstancias, si se tiene en cuenta el evento, si de ahí generó o no generó secuelas, con base en historia clínica, en antecedentes y mil cosas más. Sin embargo, el mismo, exactamente, y de hecho el decreto al final, dentro de los artículos finales, dice que todo lo relacionado con calificación de origen, pérdida de la capacidad laboral, va a regirse como Lorena lo expresa, con las normas que ya tenemos hasta el momento, claramente pues porque este decreto no es tan preciso, digamos que en esa particularidad, y nos remite a otras normas que ya existan y que ya aplican y que están vigentes en Colombia. Bueno, parece que se acabaron las preguntas entonces. Bueno, por acá preguntan nuestros contactos. BTL Legal Group. Entonces, en nuestra página web voy a volver a compartir nuestra última diapositiva de... Ahí estoy compartiendo. No. Ahí ya. Listo. Entonces, ahí están nuestros datos de contacto, Facebook, Instagram, nuestro WhatsApp, correo electrónico. Ahí nos pueden contactar. Acá tenemos una pregunta y es, Gabriela nos dice, ¿el dinero que la entidad reclama por las incapacidades ante ARL se debe transferir al voluntario por la institución? Sí, es tal cual como funcionaría el reconocimiento de prestaciones económicas ante cualquier afiliación y esa fue una de las preguntas que ya habíamos visto y que les dije, en principio tendría que funcionar tal cual como funciona. O sea, un trabajador dependiente sufre un evento y a partir de ahí tiene una incapacidad temporal, pues si está vinculado laboralmente, los trámites se hacen entre el empleador y la ARL. Entonces, en principio acá tendría que hacer igual, entre la entidad y la ARL, y el voluntario recibir finalmente esa prestación económica como beneficio de su afiliación al sistema. No obstante, esperemos si en estos 6 meses se llegase a establecer algo diferente, pero por lo contrario, nos regirían todas las normas, en este caso ley 1562 del año 2012, ley 776 del año 2002, decreto 1295 del 94, todas las normas que ya existen y que regulan el funcionamiento del Sistema General de Riesgos Laborales aplicarían de manera igual a los voluntarios beneficiados con este decreto 1809. ¿Tienes por allá alguna otra pregunta de pronto? Estoy revisando. No. Vuelven a retomar, estoy mirando todos los comentarios y hay varios comentarios asociados a esas 300 horas anuales voluntarias.
Entonces, por ejemplo, dicen, ciertamente las 300 horas anuales están normadas en la resolución 661 del año 2014. Sucede que usualmente una vez terminado el turno laboral, más no la emergencia, se continúa en labores con exposición al riesgo, muchas veces el cuerpo de bomberos para no incurrir en horas extras. Y esto nos lo pregunta Rocío. Con esa claridad, Rocío, y muchas gracias, tendríamos que entender que si esas horas voluntarias están siendo reglamentadas en la norma y para poder pertenecer al cuerpo y continuar siendo activo en ese cuerpo de bomberos oficial, porque es lo que estoy entendiendo, se debe hacer esas horas voluntarias, pero están asociadas, dice que no a la emergencia, pero que hay una exposición al riesgo. El decreto 1809 nos habla puntualmente de la cobertura del sistema en actividades de primera respuesta de atención y prevención en la fase humanitaria. Es decir, que si estamos hablando de horas voluntarias que no corresponden a esta primera fase humanitaria de primera respuesta, en principio no tendrían una cobertura por la norma. Y me parece muy interesante y que lo revisemos, por supuesto, y creo que nos vamos a quedar con ese compromiso de revisarlo, y no sé si en un segundo espacio o a través de algún comunicado, poder hacer claridad al respecto, porque tal cual como lo establece la norma, pues no tendría una cobertura, solamente se limitaría a esa fase humanitaria de primera respuesta, ¿sí? Entonces, estas otras 300 horas que son voluntarias, pero que no corresponden ni a la atención ni a la prevención de la emergencia y que no corresponden a esa fase humanitaria, en principio no tendrían cobertura por el decreto 1809. Esa es la interpretación que en este momento podemos hacer, pero que, repito, nos podemos quedar con el compromiso, bien sea de sacar un comunicado o, si ustedes lo consideran, también podríamos hacer un segundo espacio para revisar. Como bien les decía, es una norma muy reciente que trae algunos vacíos y que nos toca esperar estos 6 meses de implementación, qué otras novedades puedan ir surgiendo y cómo las mismas entidades van respondiendo en el desarrollo de la implementación y aplicación de estas reglas y condiciones ante el sistema. Tenemos otra pregunta de Gabriela y es, en caso de que el voluntario sufra un accidente grave, ¿sería igual el proceso de reporte al Ministerio de Trabajo? Yo me atrevería a decir que no es uno de los aspectos regulados, o sea, puntualmente no encontramos el reporte del accidente grave o el mortal ante el Ministerio de Trabajo establecido en este decreto. Pero al final del mismo, él sí nos dice que nos habla de disposiciones complementarias y especialmente nos dice, mire, lo que no esté regulado acá, puntualmente en este decreto, entonces debe regirse por las normas que regulan lo relacionado al Sistema General de Riesgos Laborales. Es decir, que yo me atrevería a decir que si es así, puntualmente pensaría que eventualmente sí debería hacerse el reporte de ese accidente grave o el mortal ante el Ministerio del Trabajo. Pero recordemos, pues es un aspecto no regulado propiamente en el decreto 1809. Bueno, parece que ahora sí se acabaron las preguntas. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Esperamos de verdad haber aportado de alguna manera en la interpretación de la norma. Nos quedan 6 meses para seguir interpretándola, para seguir encontrando oportunidades en su implementación, oportunidades de mejora y, ¿por qué no?, en algún momento también quizás poder elevar consultas para que el mismo ministerio nos pueda aclarar muchas de esas dudas. Es algo que pasa cuando las normas son muy recientes. Entonces, pues nada, muchas gracias. Desde BTL Legal Group estamos muy contentos de poder haber aportado de alguna manera en el avance de la protección social. Sabemos que es una obligación que teníamos pendiente desde el año 2012 y finalmente, por medio de esta acción constitucional, logramos pues que el Consejo de Estado le ordenara al Ministerio de Salud una prontitud en esa reglamentación. Esperamos, como abogados expertos en riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, continuar apoyando a nuestras empresas clientes en el fomento de esa cultura del cuidado
pero también esperamos poder contribuir con la comunidad y continuar desarrollando este tipo de iniciativas que contribuyen a la ampliación en la cobertura de la protección social de todos. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos.